Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a entrar en materia, en la palabra. En el libro de los Salmos 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta predicación lleva por título Silla de Escarnecedores. Me ha llamado mucho la atención durante todo este tiempo que hay mucha gente que predican la palabra de Dios y dicen predicar la palabra de Dios o hablar de la palabra de Dios cuando hablan de denominaciones que son de otras iglesias cristianas evangélicas, hablando de pastores, hablando de pastoras y personas que dirigen la palabra de Dios y predican de la palabra de Dios. Es tremendo cuando una persona llamada pastor se puede dirigir a un público por las redes diciendo que fulana de tal se equivoca, que fulana de tal hace esto mal, que fulano de tal hace esto mal, que el pastor ese hizo algo mal, que esta pastora hizo algo mal, y es de verdad tremendo. Es deprimente como una persona puede hablar de otros cristianos sabiendo que somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo y debemos estar unidos. Sabemos que todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene defectos. Nadie de los que estamos aquí en la tierra somos perfectos. Todos necesitamos de la presencia de Dios y sin Dios somos nada. Me ha llamado mucho la atención porque incluso podemos ver predicadores que dicen de otros, llamando a otros cristianos, llamándolos perros, llamándolos gatos, zorros, llamándolos hasta chigüires, llamándolos cochinos, marranos, cuando eso es extremadamente denigrante. Es tremendo porque el cristiano que está, el nuevo cristiano, el nuevo creyente que está escuchando, dice en su corazón, si estos son así y se tiran entre ellos mismos, ¿para qué uno va a ir para la iglesia? Y esto es una manera de exhortar a aquellos predicadores que se empiezan a hablar entre otros, tirándole a otros predicadores, diciendo cosas que no son adecuadas, porque la Biblia me habla de la silla escarnecedor. La silla del escarnecedor es aquella silla que cuando la persona se sienta, empieza a hablar mal de todo el mundo. Hablar de la madre, del padre, del hijo, de la hija. Y quizás está bien para que eso lo haga un comediante. Quizás está bien que lo haga quizás una persona inconversa, porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no tiene el temor de Dios adentro de sí, en su corazón. Eso está bien para una persona que son inconversas, pero para el cristiano siempre tiene que edificar todo el tiempo y no sentarse en silla de escarnecedor. Entendemos que la silla de escarnecedor tiene varias connotaciones y se entiende por escarnecedor el que escarnece, el que se burla, el que rechaza, el que ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia, ofende. Se entiende por escarnecedor una persona que le ve todo lo malo a otra persona e incluso lo expone. El escarnecedor es una persona de un espíritu y alma enferma. El escarnecedor es una persona que anda herido. El escarnecedor es una persona que no ha aprendido a solucionar sus problemas personales, emocionales y carnales. Y como no ha aprendido, busca de echar tierra y echar lo malo encima de otras personas que, aunque tienen defecto como él o como ella, de igual manera lo quiere reflejar o resaltar en aquella persona para poder sentirse que no es el único miserable que no hace algo por solucionar su vida. El escarnecedor es una persona que necesita arrepentimiento, aún si es un predicador, aún si es una predicadora y se la pasa todo el tiempo escarneciendo, es una persona que necesita arrepentimiento. Y aunque esa persona uno le podría hablar y decirle, tú necesitas arrepentimiento, esa persona podría decir, no, yo me arrepentí tal día, acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y yo decidí ya soy cristiana o decidí ya soy cristiano. Y la persona se queda en ese cuadro.
Y resulta que no es el cuadro que Dios necesita para la persona. Porque cuando llegamos a Cristo, ahí le dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso nuevo tiene que reflejarse. Tienen que haber frutos y dignos de arrepentimiento. Una persona no simplemente porque tiene una gran fuerza para predicar o gritar a través de un micrófono, no crea que tiene a Dios agarrado por la chiva, si es que Dios tiene chiva, sino que la persona debe de saber que no debe de escarnecer. Una persona debe edificar, el cristiano debe edificar a su familia, edificar a lo que son el cuerpo en Cristo, edificarlos en el nombre de Cristo Jesús. En 1 Corintios 6, del 1 al 6 me dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí se refiere problemas que hay dentro de la iglesia y los exponen en parte donde son juicios, pero del mundo. Y los cristianos deben de saber arreglar las cosas que son de la iglesia dentro de la iglesia. El cristiano que ve problemas en un hermano o hermano, llámelo a capítulo, pero no exponga eso por redes, porque eso hace que quede la iglesia mal. Y no me refiero a una iglesia en específico, sino toda la iglesia cristiana evangélica. Dice el 2: ¿no os sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Por supuesto, si nosotros dejamos que el mundo juzgue a lo que está dentro de la iglesia, a lo que pertenece al cuerpo de Cristo, y no nosotros mismos, somos indignos de estar juzgando a las cosas pequeñas. Dice el 3: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de la vida? Dice el 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice el 5: para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, pues pueda juzgar entre los hermanos. Dice el 6: sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y en esto ante los incrédulos. Es tremendo esto y alarmante, porque cuando un hermano pleitea, o lo que hace, o lo que se llama litigio, o sea, que se llama riña, empiezan a hacer un pleito por las redes diciendo que este dijo esto, este dijo lo otro, que es un perro, que es un gato, que es un zorro, que es un cochino, que es una cochina. Entonces, cuando entre cristianos se empiezan a decir cosas así, el evangelio toma menos criterio al que es incrédulo, porque estamos hablando de otros cristianos. Ahora, es obvio que no lo estoy diciendo por la gente que están aquí escuchando en la radio, obviamente que no, pero eso se ve mucho en las redes, y en el nombre de Cristo Jesús hay que atacar esa parte. El cristiano que se tira a otro cristiano se está tirando a sí mismo realmente. Dice la Biblia en el libro de Juan 13:33 al 35, cuando habla de un nuevo nacimiento, de un nuevo mandamiento, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerá todos los que soy mi discípulo, si estuvieren en amor unos con los otros. Porque en el 34, como me lo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hay que amarnos unos a otros. Hay que hablar de la palabra, predicar de la palabra. A esos mismos hermanos que se están confundiendo, a esos mismos hermanos que están caminando mal en la palabra, exhortarlo, pero con palabras de amor. ¿Sabe? Que se pueda reflejar que nos amamos unos a otros, así como Cristo nos amó, que nos amemos unos a otros. La silla de escarnecedor destruye. La silla de escarnecedor destruye a la familia en Cristo, en la familia secular, en tu familia interna. Destruye
porque eso es lo que hace la silla de escarnecedor. Es la silla de escarnecedor cuando hablas mal de un hermanito o de una hermanita o de hermanos que están viejos en la fe. Eso destruye. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos que están avanzando en la palabra de Dios no tienen suficiente fuerza para avanzar? Pero si ven a otro hermano peleando con otro, se desaniman. Porque ¿qué pasa? Ellos quieren ánimo. Ellos necesitan fuerza espiritual. Necesitan que alguien ore por ellos. Que alguien abrogue por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Pero resulta que en el momento de acercarnos a la iglesia, de cuando esa gente se acerca a la iglesia, esa gente que necesita restauración, resulta que nos encuentra peleando. Cuando nos encuentra peleando, la persona que dice, no, si yo me siento mal, ¿para qué yo voy a entrar para acá? Esto está peor. Entonces no es la idea. No hay que estar peleando. La silla escarnecedor hace que el pueblo de Dios pelee, porque se está escarneciendo unos a otros. Se está escarneciendo unos a otros porque es una silla escarnecedora, que no encuentra nada bueno, que todo lo ve malo. Todo lo ve malo. Y resulta que cuando todo se ve malo es por algo que hay dentro de nosotros que no está arreglado. Y más adelante voy a seguir diciéndolo. Pero le voy a revelar por qué esa persona insiste en hablar mal de esa persona o de otra persona. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 11:16. Dice así: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Cuando una persona entra en contienda y está hablando a otro hermano en forma de contienda, por mucha trayectoria que tenga esa persona, si la persona está entrando en contienda y haciendo contienda, no es costumbre de las iglesias de Dios, como lo dice aquí en el libro de Corintios 11:16, primera de Corintios 11:16. No es la costumbre de la iglesia de Dios, porque la idea no está en conflicto. Mira, tremendo. Había un hombre político que se llama Jaime Garzón, y era en una de sus discursos, habla y dice: el problema en su país es usted. Porque ¿qué pasa? Queremos echarle toda esa carga a los que están en mandato, independientemente de la nación. Entonces él decía: el problema en su país es usted. Y el hombre es colombiano. Y él decía lo siguiente: que no le gusta leer, que no quiere estudiar, que no le gusta madrugar, que no quiere trabajar, que vive esperando el viernes, que solo piensa en fiesta, que solo se dedica a fantasear, que solo se preocupa por las cosas que no perduran, que habla mucho y no hace nada, que se sirve, que se la pasa quejándose y que nadie le da oportunidad, que no se da cuenta que el que tiene que dar oportunidad, el que tiene que hacer el cambio, el que se cree especial pero actúa como parte del montón, es usted. Eso pasa cuando una persona quiere que todo el mundo le haga y no hace. Cuando alguien dice: esa persona tiene un problema, pero resulta que el problema eres tú. Porque resulta que yo conocí una hermana y la hermana hacía lo siguiente. La hermana decía: esa iglesia tal está endemoniada. La iglesia tal está endemoniada. La otra iglesia tal también está endemoniada. Y entonces empezó a nombrar una iglesia tras de otra, cristianas evangélicas. Y la mujer decía que todas las iglesias estaban endemoniadas. Y ella tenía una iglesia. Y yo le decía: mira, y entonces según tú, la iglesia que no está endemoniada, entonces debe ser la tuya, porque ya que todas las nombradas, que nombraste como 20, todas están endemoniadas, que seguramente la tuya no está entonces. No, la mía sí está bien. Porque ¿qué pasa? Son personas que tienen problemas. Entonces, de alguna manera, desean que le resalten para bien lo que tienen ellos. Pero resulta que lo que tienen ellos está dañado. Porque resulta que no es la manera de pensar. La manera de pensar de Dios es que nos expandamos. La Biblia dice: saca tus estacas y extiéndete a derecha e izquierda. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Que nos expandamos en mente, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Que nos ayudemos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Cuando nos montamos en la silla escarnecedora, no va a venir una iglesia buena. Todas van a estar dañadas.
porque estamos en una silla de escarnecedor. Toda iglesia cristiana evangélica tiene defectos. Toda iglesia, independientemente de qué iglesia sea. Pero ¿para qué estamos? Para ser edificados en esa iglesia. Hay problemas, procure solucionar. Hable con su pastor. Hay una cosa que no le gustó, hable con su pastor. Dialogue con su pastor. Siempre habrá palabras, siempre habrá algo de razonamiento. Pero qué feo es cuando usted está en una iglesia y de repente termina diciendo en otra iglesia: mi pastor hace esto, mi pastor hace lo otro, mi pastor hace esto, ese hombre no se da su puesto. Qué malo es cuando usted comparte lo que debería compartir con su pastor, lo comparte en otra iglesia, creyendo que el pastor que la está escuchando o lo está escuchando le va a decir: uy, que pastor tan malo. No, el pastor que lo está escuchando va a decir: este está buscando iglesia. Y si critica así al pastor donde está, si se viene para acá también me va a criticar aquí. Y es lo tremendo. No tiene que sentarse en silla de escarnecedor. Cuando usted está en silla de escarnecedor, usted tiene un problema dentro de sí. Tiene un problema que tiene que arreglar dentro de sí y con Dios. Dice en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, oígase bien. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Cuando un corazón está contaminado, cuando su alma y su espíritu están contaminados, están afectados por cosas que pasaron en el pasado, su corazón no va a salir nada bueno. No va a salir nada bueno porque está afectado. Se afecta el alma, se afecta el espíritu y después el corazón es el que se llena, y cuando el corazón se llena termina hablando la boca y no empieza a hablar cosas buenas. Va a terminar hablando cosas malas. Dice en el libro de Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Dice el 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él la deshonra y la afrenta. Ahora bien, quiero pararme aquí en el 2, que dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Óigase bien, si el que está hablando es un necio, ¿qué es lo que habla un necio? Un necio dice: yo quiero hueler, yo quiero fumar, yo quiero tomar, yo quiero mujeres, yo quiero parrandear, yo quiero tomar licor, me quiero enrascar, me quiero emborrachar. Entonces, en que su corazón se descubra. Él habla de lo que tiene ganas de hacer y lo que quiere decir y hablar. Y es tremendo cuando un cristiano se comporta de esa manera, que quizás no estará fumando, no estará tomando licor, pero se empieza a descubrir de una manera diciendo que no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y en ocasiones me gusta, y en ocasiones va a decir: me gusta tener varias mujeres, me gusta tener varias cosas que no agradan a Dios, pero me gustan. Lo va a decir. Porque si el que está en silla escarnecedor pudiera hablar de él mismo y pudiera abrir su corazón, se daría de cuenta de que tiene más problema él que del quien está hablando. Por eso cuando dice el 3, cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él la deshonra y la afrenta. ¿Por qué? Porque cuando viene el impío es ese espíritu inmundo que se la pasa hablando en el oído: vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a buscar mujeres, vamos a buscar droga, vamos a buscar cosas que realmente dañan el cuerpo, que dañan la moral. Y después que la persona toma, fuma, bebe y se daña de nuevo, viene el menosprecio hacia sí mismo. Y cuando llega a su casa, si tiene mujer, cuando llega a su casa tomado, bebido, quizás lo robaron, lo golpearon, viene la deshonra. Y después de la deshonra, que dicen: otra vez viniste tomado, otra vez te golpearon, otra vez te hicieron esto, otra vez te hicieron lo otro. Y después viene la afrenta, la pelea entre la pareja, la pelea entre el hombre y la mujer, porque hay alguien que no se quiere enderezar, hay alguien que quiere seguir por el mal camino. Por eso es tremendo. Cuando está en silla de escarnecedor una persona, es porque no ha decidido tomar la rienda de su vida en el nombre de Jesús. Una persona que toma la rienda de su vida en el nombre de Cristo Jesús va a cambiar de adentro hacia afuera, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Trabaja el alma, trabaja el espíritu, después trabaja el corazón, y después la persona lo que habla es edificación, porque eso es lo que hace Dios. Y la Biblia dice:
da frutos dignos de arrepentimiento, y eso es lo que hace Dios. Había una psicóloga que se llama Louise Hay, y ella se llama una psicóloga llamada Louise Hay, y ella habla de dos conjuntos, de la persona que no quiere avanzar y la persona que puede avanzar. Y ella da unas pautas aquí para que la persona pueda avanzar, pero también da el punto de vista de cómo se ve la persona cuando no tiene las ideas de cómo avanzar. Dice, para la persona que todo el tiempo dice que no puede, mira lo que dice ella aquí: de todas maneras no servirá de nada cuando la persona se dice, no va a servir de nada que yo busque de intentar de cambiar. Entonces dice otro punto: mi pareja no lo entenderá. Cuando usted está sugestionado de que su pareja no va a entender, o que no lo va a entender en nada, y no hace algo por cambiar, no va a cambiar. Tendré que cambiar toda mi personalidad. El otro punto dice: mi caso es diferente al de los demás. No quiero que se preocupen por mí. No puedo manejar mi mal genio. Yo puedo manejar mi mal genio, pero son gente que no hacen nada por cambiar eso. Para el que quiere cambiar, hay otras clases de forma de hablar. Por ejemplo, voy a empezar a trabajar conmigo mismo. Punto número 1. Voy a trabajar en las expresiones de mis talentos. Estoy dispuesto a renunciar a las situaciones malas emocionales para poder cambiar mi vida. Analizar el por qué vivo reacciones difíciles. Pienso que tanto estoy dispuesto a perdonar. Cuando estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a cambiar también. Si una persona está dispuesto a perdonar, también va a estar dispuesto a cambiar, porque he comenzado por el punto principal de cambiar. Recuerdo un pastor que se sentó en silla de escarnecedor, estando en reunión con otros pastores, y el hombre se puso a hablar de otro pastor de la misma iglesia, me explico, de la misma denominación. Entonces resulta que hay muchas iglesias aquí en Caracas, Venezuela, y en todo el territorio nacional hay más de 500 y pico de iglesias, de la iglesia esa que él estaba hablando. Yo estaba en su casa, estaba reparando algo, y resulta que yo estaba reparando algo, pero yo venía de la iglesia, del pastor que le estaba hablando mal, y él no sabía que yo me estaba congregando ahí. Resulta que el hombre se puso a decir, no, que ese pastor es iletrado, que ese pastor no es estudiado, que ese pastor, ¿qué tanto puede saber qué tanto puede saber? Eso es lo que solamente sabe de Biblia, no sabe de nada de primaria, de secundaria, ni nada de eso. El hombre estaba denigrando al otro pastor, pero de gran manera. Resulta que el pastor se estaba diciendo y agarrando un libro que parecía una Biblia y diciendo, mira lo que dice aquí en este libro, que los pastores que sacan predicaciones en base de un solo versículo son predicaciones mediocres. Y yo le decía, ¿y dónde dice eso? En este libro. Ok, tremendo libro. Se ve que ese libro como que está arriba de la Biblia. No que esté arriba de la Biblia, pero es un libro muy bueno. Y usted está deduciendo eso por lo que está diciéndose es eso. Yo he escuchado muy buenas predicaciones de un solo versículo. Ahora que de repente usted no lo ve así es otra cosa, pero bueno. Entonces el hombre empezó a hablar y empezó a denigrar a ese pastor diciendo cosas malas y cosas malas. Y resulta que yo en un momento de eso me molesto. Y digo, mire pastor, pero ya párale, ¿no? Porque está alrededor de estos varones aquí. Y resulta que el hombre seguía y seguía. Entonces resulta que habían como 5 pastores alrededor de él y entró y el Espíritu Santo se manifiesta en mí y empieza a hablar duro en mí. Y le digo, por cuanto has dicho, porque resulta que él dijo que era un iletrado, el otro pastor, por cuanto has dicho, enfermarás y no sanarás, hasta que venga un pastor del cual tú te has burlado, que tenga el mismo grado de instrucción. Y resulta que el varón, los pastores que estaban ahí, le dio miedo, porque sintieron una presencia muy poderosa del Espíritu Santo, y se fueron. El pastor que estaba ahí, que estaba denigrando el otro pastor, el hombre entró en un temor terrible. Y desde ese momento el pastor enfermó. Yo me fui como se fueron los pastores también. Y cuando estaba en la casa, a los 15 días me llamó la esposa de ese pastor y me dijo, mira hermano, Dios le bendiga. Y la hermana me llamó así como con la voz temblorosa y me dijo, hermano, venga para la casa, ore a mi esposo, porque del día que usted desató esa palabra aquí,
el hombre no ha sanado con ninguna medicina. Y han venido pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Ha venido todo el mundo, ha venido hasta profetas, evangelistas, todo el mundo a orar por él. Y resulta que el hombre no sana, sino cada vez está peor. Y ya yo lo veo que está muy flaco. El hombre ha tenido diarrea, fiebre. Y el hombre ya ha bajado un poco de kilo. Yo siento que se va a morir ese hombre. Y si usted fue que desató esa palabra, venga y desate esa palabra. Quite ese yugo. Mire, hermana, yo no fui el que hice eso. Eso fue el Espíritu Santo. Que no sé, yo no sé si fue el Espíritu Santo usted, pero venga y desate esa palabra. Quite esa palabra de encima de él. Yo hoy, cuando llego, el hombre, cuando él estaba hablando de ese pastor, quizás estaba como por los 90 kilos. Cuando yo fui, el hombre estaba como por los 70 kilos. Yo había bajado 20 kilos. Y resulta que el hombre no hablaba. Hablaba así todo gagueado porque no tenía voz. Y yo le decía, qué tremendo. Ahora no tiene voz para hablar. Ni siquiera para saludar. Y el hombre hablaba que, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Hablaba así como una persona muy enferma. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. Y sabes que quiero que te voy a decir algo. Yo tengo 6º grado de primaria. Y yo voy a orar por ti y vas a ser sano. Y tú vas a ser sano porque para que tú sepas que tú no te debes de burlar de los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Perteneces al cuerpo de Cristo. Y no puedes burlarte de ningún hermano porque tú eres del mismo cuerpo de Cristo. Y si te burlas de un cuerpo de Cristo, de alguien que pertenece al cuerpo de Cristo, y si el Espíritu Santo le da celo, te va a reprender. Te va a reprender. Y empecé a orar por él. No oré por lo que se veía, ni por lo que se olía, ni por nada de los sentidos. Le dije, yo voy a poner tu alma y tu espíritu delante de tu presencia y tú vas a ser sano. Se le oró al hombre, al varón de Dios, a ese pastor. Y el hombre fue sano. Y que la gloria sea para Dios, porque todo eso es un aprendizaje. Porque yo ni siquiera era nada en ese momento. Yo no era ni evangelista ni nada de eso. Lo que sí sorprende es que la misma palabra que yo le estaba diciendo, que venía un pastor a orar por ti. Y resulta que fui yo que le fui orando. Pero bueno, el caso fue que el hombre fue sano en el nombre de Cristo Jesús. Y eso pasa. Vendrán reprensiones a la vida de la persona. Cuando usted se siente en silla de escarnecedor, usted va a ser trillado por el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, va a ser trillado. Dice en el libro de Mateo 7, 1 al 6, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí en el versículo 3 es que está lo tremendo, porque cuando está hablando de que el que habla mal de un hermano, el que habla mal de una hermana, es porque tiene un grave problema dentro de sí. No tiene una paja, sino lo que tiene es una viga. Una viga representa en el tiempo antiguo un gran listón cuadrado con que se hacían las chozas, o lo que se hacían las casas ahí, que se hacían paradas, que se hacían con grandes tablas cuadradas. Eso es lo que representa una viga. Dice el 4: o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Esto es tremendo, dice. Después dice el 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para que saque la paja del ojo tuyo, de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Ahora, muchos predicadores agarran esta palabra que perros y cerdos, pero resulta que esta palabra la estaba diciendo Jesucristo, y la estaba diciendo a Jesucristo a los escribas y fariseos. Y es tremendo. No debemos tomar esa posición de Cristo. Cristo tenía su manera de reprender porque era Dios manifestado en carne, pero nosotros somos siervos de Él. Y cuando dice la palabra de Dios, y cuando Miguel peleaba, y dice que cuando Miguel peleaba, le dijo al ángel, el espíritu inmundo, le dijo que el Señor te reprenda. Ni siquiera le dijo que vete para el infierno ni nada de eso. Ahora bien, dice en el libro de Mateo 7, 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O si todo buen árbol, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Es importante saber que la persona debe de buscar de la presencia de Dios. Saber que si usted tiene la palabra de Dios, debe de saber y acordarse que la palabra viene del cielo y viene de lo alto del Padre de las luces. Que esa palabra no es tuya. Que esa palabra no te metiste tú a una oficina y empezaste a hacer ese libro. Porque ese libro no es tuyo. Esa palabra es de parte de Dios. Esa palabra viene del cielo. Esa palabra es hecha para edificar. Ok, ¿tiene que reprender? Sí, reprende, pero edifica. Tu palabra, la palabra que predicas, debe llevar reprensión y edificación. Porque cuando una palabra solamente lleva maldición y pura reprensión, no viene de parte de Dios. Es una palabra incompleta. Dice Mateo 5, 22 al 23. Pero os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, se sabe que, por ejemplo, cuando te vamos a entregar ofrenda, Dios no recibe la ofrenda si tiene algo contra tu hermano. Pero aquí me dice claramente que no podemos llamar a nuestro hermano o hermana fatuo, no lo podemos llamar necio, no lo podemos llamar tonto, gafo, estúpido, no lo podemos llamar retrasado mental, no lo podemos llamar lobo, loba, zorro, zorra, porque eso es silla de escarnecedor. Es una persona que está descarneciendo a la otra persona. Y para terminar, aquí en el libro de Romanos 14:4 me dice la palabra de Dios. Tú, ¿quién eres que juzga al criado ajeno? Para que tu propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí se refiere al cristiano que es de otro redil. Es decir, si yo soy un pastor y estoy hablando mal de otro pastor y estoy hablando de un miembro de otro pastor, aquí me hace referencia a la palabra de que esa persona se mantiene en pie porque se agarra de Cristo. Esa persona se mantiene en pie porque se agarra de Dios, se agarra de su poder, se agarra de su fuerza. Esta persona siempre le está diciendo a Dios: restáurame, Señor, todos los días. Restáurame en el nombre de Cristo Jesús. Restáurame en el nombre de Cristo Jesús. Dice en el libro de Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando tú tienes oportunidad de hacer algo bueno por la familia de la fe, hazlo. Quieres reprender a un hermano, quieres reprender a una hermana, llámalo por teléfono, dile: mire, hermano, no me pareció esto, háblale de la palabra. Pero cuando se exponen cosas por las redes y hablamos los mismos cristianos mal de otros cristianos, es feo, es malo. La palabra de Dios no va a tener credibilidad, porque el inconverso, cuando le quieras predicar, le va a decir: ¿y para qué yo voy a ir para la iglesia si ustedes se tiran entre ustedes mismos? Para eso me quedo como estoy. Pero aquí, hablando por medio de la palabra, los que tal hacen esas clases de cosas, no es bueno delante de Dios. Eso es algo que es antibíblico. Así que en el nombre de Cristo Jesús, debemos de saber, en el nombre de Cristo Jesús, que eso no se debe hacer. Y debemos edificar siempre que tengamos oportunidad, y principalmente a lo de la familia de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, si tú has escuchado esta predicación, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús a que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador,
que si ha tenido un punto de vista errado de las cosas de la iglesia, aquí se te está explicando de que no es así, sino que es de esta manera. Lo de la familia de la fe se deben de edificar entre ellos mismos en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo te invito en el nombre de Cristo Jesús, acompáñame en esta pequeña oración, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Señor de los cielos, por esta palabra, Padre amado. Gracias, Padre eterno de la gloria. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona mis pecados, Padre Santo. Anulo toda herencia de maldición en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y recibo esa herencia que viene del cielo, que viene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el nombre de Cristo Jesús, de la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, ha predicado para ustedes el hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda, no se siente en esa silla. Sea siempre un cristiano que edifica a su familia, que edifica a lo suyo y principalmente lo de la familia de la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, muchísimas gracias. Le damos a nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido escuchar la bendita palabra del Señor que nos ha traído en este día. Nuestro hermano Rafael Antonio Caro Saravia desde Caracas, Venezuela. Muy bien, mi hermano, Dios me lo bendiga y muy agradecido que el Señor sea bendiciéndolo cada día y lo siga usando en su palabra. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios.